Una cosa hermosísima que pasa en la Argentina. En el año 55, cuando Perón huye, la justicia... Es terrible. La justicia... Pará, ¿huye o el golpe de Estado? No, huye. Y te voy a decir por qué, porque fue una pelea entre peronistas. Fue una pelea entre peronistas. Peronistas se pelearon con peronistas y Perón se va. Perón tenía dos socios, la Iglesia y los sindicatos. Se pelea con... No, hay un sector de la Fuerza Armada. Bueno, sí, obvio, pero digo, se pelea con la Iglesia y con los sindicatos básicamente por dos motivos. Con los sindicatos por la altísima inflación, porque Perón fue el primero en empezar a emitir a gran escala y eso le termina explotando a él. Y con la Iglesia porque andaba con una nena de 14 años y quería casarse con la pendeja y se la pasaba garchando minas en la UES. Real, él y sus amigos. La UES es la Unión de Estudiantes Secundarios. Exactamente, que la arman, ¿sabes para qué? Para castinear nenas. Se la arma en su momento el secretario de Cultura, Méndez de San Martín, le dice, yo te voy a levantar de este estado depresivo en el que te encontrás, que no era tal, para que estés más contento con la vida. Y como a él le gustaban las nenas, de cuerpo chiquitito, básicamente le arma la UES para eso, para que él las pueda castinear. Pues bien, la Iglesia le dice... Tremendo lo está diciendo. Es real. Y él... Pero pará. Estas son pruebas que tengo, salen en este libro igual. ¿El libro cuándo lo publicás? Esto lo publico ahora en abril, sale en la Feria del Libro. Lo ¿Y interesante... contás todo esto en ese libro? Claro, obvio. ¿Y cómo se llama He ese llegado llegados a los Rivas, ella se llamaba Nérida y de Rivas, la pendeja de 14, donde tengo unos detalles escabrosos. Pero que para también ella... estoy ¿Cuántos años escribiendo en el estuviste libro. recolectando esta información? ¿Cómo? Durante 20 años casi. 20 años. 20 años. En el medio hice otras cosas, pero en la medida que fui contando información, pero me la fui ¿cómo tenés guardando, terminé prueba de- armando un pero ¿Y libro. una película de esto harías? Perdón, Esteban. ¿Cómo? ¿Harías una película de esto? Hice una película, con esta entre historia? comillas, que se llama Martín Reboira Lynch, La papa en la boca, donde salí a investigar por qué la gente de la aristocracia empezó a hablar con la papa en la boca, y eso me llevó a Perón, porque esa papa en la boca tiene que ver con Perón, aunque te parezca increíble. Antes la chetada no hablaba así, y descubrí por qué empezó a hablar así. Para la ahora me chetada. lo contás, pero Pero no- bueno, me estoy Pará, yendo. pero es Bueno, pará, te superinteresante. cuento. Entonces está Perón. Pero pará, ¿cómo tenés prueba de lo de esta nena? Porque ¿Te lo contó ella? Ella misma lo dijo, está en las crónicas de aquel entonces, conseguí los diarios. Pero acá viene lo más interesante, y te cierro después este tema. Sí. Cuando Perón en el 55 huye. En un momento van a ver los bienes que tenía Perón. Entonces se encuentran con que Perón tenía un avión propio, una lancha, más de 200 motonetas, 2 edificios, lingotes de oro, lingotes de plata, 3 departamentos, un auto y después tenía otros autos más de colección. Entonces le dicen, general, queremos saber cómo con su sueldo de presidente usted tiene todo esto. Ya estaba en el exilio él. Él manda un abogado y el abogado dice por Perón, dice Perón que todos esos bienes se los regalaron. Igual es un delito, una dádiva no la puede recibir un presidente, es un delito. No pudo demostrar el origen lícito de esos fondos, motivo por el cual la justicia le confisca todos los bienes. Cuando viene en el 73 Perón acá, le ordena, ya con mayoría en ambas cámaras, a sus senadores y diputados, que dicten un decreto de ley para que el Estado le restituya los bienes que Perón había robado. ¿Por qué digo que había robado? Porque Perón no pudo demostrar el origen lícito de los mismos. Se los restituyen en forma de guita en efectivo, porque los edificios ya estaban a nombre de otras Sí, los personas autos, y demás. imagino, también. Claro. Y esa guita Perón la saca fuera del país, la manda al Credit Suisse. Cuando se entera la familia Duarte de esto, le salta la yugular a Isabel. Le dicen, che, escúchame, Isabel, te vas a quedar con muchísima plata y no la estás compartiendo, y es de ambas partes. Entonces Isabel le dice, yo les voy a dar la mitad, que eran más o menos 20 palos verdes. ¿Qué hace Isabel? Hay una cruzada solidaria. Esto tengo el expediente además en la causa judicial. Incluso ella misma después salió a decirlo, que es interesantísimo esto, ¿no? Hay una cruzada solidaria para, salir a buscar guita para gente que la estaba pasando mal a partir del proceso hiperinflacionario que está viviendo la Argentina con Celestino Rodrigo, Cafiero, Tremendo. Mondelli, etcétera. Entonces, cuando juntó mucha plata, se da cuenta que puede usar parte de esa plata para dársela a la familia Duarte. Y la transfirió directamente. Y no sacar la guita de Suiza. Claro. Se la transfirió a una cuenta. Ella lo dice y lo dice después su secretario de prensa. Es hermoso. O sea, dice, no, robé, pero porque yo quería resolver una situación personal con la familia Duarte. Y hay pruebas de Diarios todo de la eso. época. Pero tengo los diarios. Pero puse los SIC sacado de los diarios. Increíble. En Argentina, lo que pasa es que no se va a las hemerotecas. Ahí está todo, absolutamente todo. Bueno, ¿sabes todo. qué? Y está el romance entre Perón y Nérida y de Rivas. Ese es otro capítulo. ¿Perón era entonces un pedófilo para vos? Eso sí, claro. Confeso, le gustaban las nenas, literalmente. Y anduvo con una niña de 14 años, tuvo una causa penal por estupro. Tuvo una causa penal. Yo Tuvo la una causa tengo. penal por estupro. Sí, claro, él tuvo una causa penal por estupro y por enriquecimiento ilícito. Es peronismo explícito una vez más. ¿Perón fue fascista?
Obvio. Fue fascista, ¿por qué? Porque ¿Por qué? cerró cientos de medios opositores, expropió a aquellos que pudo expropiar. Y no solo eso, Perón fue el primero en armar grupos de choques que se dedicaron a perseguir a aquellas personas que pensaban distinto para asesinarlas, encarcelarlas o desaparecerlas. Los desaparecidos en Argentina comienzan con Perón, entre el ¿Cómo, 46 y cómo? el 55. Perón ¿Quién, armó. por ejemplo? Y tenés muchos casos. Yo tengo la lista completa que en su momento elaboró la Liga de los Derechos del Hombre, que fue como decirte la CONADEP de Sí. estos años, donde tomó nota de cada caso y hubo muertos, desaparecidos y torturados por el Estado y encarcelados. Yo tengo los apellidos ahí Siempre guardados. cuento un caso muy conocido para nuestros pagos. Yo soy de La Plata. Sí. La movilización del 17 de octubre, que fue para pedir la liberación del coronel Perón, como todo el mundo sabe, la llevan adelante básicamente sindicalistas, ¿no? Sí. Y uno de los gremios más fuertes era el gremio de los trabajadores de la carne. Exactamente. Exa- Esos fueron los que lo ponen en el poder a Perón. Exacto, surge de Berisso. Berisso es algo así como una capital del peronismo, gran ciudad Berisso, capital provincial del inmigrante, donde estaba el Armour y el Swift, donde había básicamente trabajadores de la carne, eran dos frigoríficos gigantescos. Y ahí hay un líder de izquierda, por supuesto, que se llama Cipriano Reyes. Vos lo conocés muy bien la historia. Cipriano Reyes acompaña a pedir la liberación de Perón, le da la mano a Perón. ¿Qué terminó pasando con Cipriano Reyes? En Cana. En Cana y con... Terminó en Cana y perseguido. Pará, y con Pe- torturas atroces, lo hicieron mierda al pobre tipo, creo que hasta quedó estéril, terminó hecho pelota porque Perón se lo quiso sacar encima porque era un competidor. Sí, exactamente. Cipriano Reyes era un tipo de la izquierda, los gremios eran de izquierda. Cipriano Reyes falleció en el año 98, por ahí búsquenmelo. Yo tuve la oportunidad de 2001, ahí está, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, de hablar con él. Y la barbaridad que te hablaba de Perón es tremenda, ¿eh? Y fue el tipo que movilizó a los trabajadores de la carne para pedir la Para liberación. llevarlo a Perón al poder ¿Lo y expliqué encima mal? su partido después fue proscripto porque él formaba parte del Exacto. Partido Laborista. Exactamente. Cuando te dicen que Cristina está proscripta, el único partido político que proscribió otros partidos fue el peronismo, que proscribió el laborismo. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque le generaba competencia, necesitaba sacarse de encima a la gente que le hacía sombra. Perón fue un perverso que le hizo un gran daño a este país que hoy seguimos pagando, lamentablemente. ¿Por qué hoy cuestiones tan tangibles como las que estás contando se niegan? Porque la negación es una tradición peronista. Porque en realidad todo lo que te dicen ellos a vos es lo que ellos son. Es una proyección, si querés, Rosiquia dice lo mismo. Psiquiátrica. Pero es real, Psicológica. como te dicen, son negacionistas porque ellos lo son. Sos fascista. Para que entiendan, ellos fueron los que inventaron la táctica de desaparición de personas y de robo de bebés, porque no arrancó en el 76. Esto arrancó en el 74 y en el 73. El robo de bebés en el 74, en el 73 la táctica de desaparición y asesinato de personas que no estaban de acuerdo con el régimen. Cuando podían haber resuelto las cosas de otra manera, porque Lanús en eso fue mucho más vivo, armó un camarón, los tenía todos enjaulados y no había quilombos, pero lo liberó para matarlo por afuera, porque el objetivo fue ese. Lo pone primero a Cámpora como mascarón de prueba para que hiciera el laburo sucio, no le salió y termina él asumiendo. Porque lo que hizo muy inteligente Perón es que describan primero el movimiento y después a mí. ¿Por qué? Pues necesitaba poner un títere que hiciera el laburo sucio. ¿Cuál era el laburo sucio? Achicar el Estado y matarlos por afuera del Estado. Esta es la realidad. Sí, a ver. Por eso tenés un Ezeiza que te lo explica con claridad. El Yo regreso llegué a de la Perón. causa judicial de Ezeiza. Y en Ezeiza los que declararon ¿Quién ante era lo sede malo? judicial, que era el juez Pablo Peralta Calvo, le decían... Todos los que declararon, no, nosotros recibimos órdenes directamente de España, de Perón. Nosotros teníamos la orden de custodiar el acto y que las fuerzas del Estado no intervinieran. Es decir, ese fue el- entre ellos. no solo eso. Yo creo- Es pregunta, no es aseveración. no, no, esto es real. Lo que Perón decide de afuera es, yo necesito a estos tipos asustarlos para que no me jodan mientras gobierno. Pará, frena. Asustarlos son los que estaban abajo del palco. Exactamente. No los que estaban arriba. No los que estaban arriba. Ok. Perón ya había tomado partido si el palco Ok. se lo dio Ok. a su grupo de tareas, es decir, a Osinde. Entonces la decisión que toma Perón en ese momento desde España es que no intervenga la fuerza del Estado, es decir, ama un grupo parapolicial para que se encargue de impartir justicia. ¿La AAA después o la misma AAA? Era la AAA, llamaba en ese momento Alianza Antiimperialista Argentina. Exacto. Después se llamó Alianza Anticomunista Argentina. Le cambia el nombre Perón el 8 de octubre del 73. Pero ahora te cuento por qué pasó eso. Pero en ese momento, el 20 de junio del 73, Perón, cuando manda a su grupo parapolicial a custodiar el acto, el tipo tiene en la cabeza lo siguiente, porque aparte él actuaba de esa manera, ya había actuado así entre el 46 y el 55. Yo a estos tipos tengo que asustarlos. Voy a cargarme un par, voy a desaparecer un par, voy a torturar un par. ¿Qué pasó? La izquierda no entendió el mensaje y duplicó el mensaje, ¿no? Pero duplicó la apuesta. Entonces ahí se armó el quilombo grande. Pero lo que voy es, Perón ordena eso desde España. Esto está declarado ante sede judicial en la famosa causa de Ezeiza, que después el peronismo decretó el olvido.
Y el plan que tenía era asustarlos. Lo que pasó es que se le fue de las manos el asunto. Pero ahí empieza la táctica de desaparición y asesinato de personas, donde ya estaba interviniendo el ejército, porque Perón tenía muchos militares retirados dentro de su AAA, Alianza Antiimperialista Argentina, que después cambió el nombre. Y de hecho, cuando le cambia el nombre, suma 500 soldados más. Perón asciende a Videla, ¿no? Perón asciende a Videla el 26 de diciembre de 1973 como jefe del ejército, lo pone. Y a Macera lo nombra como jefe de la Armada un 6 de diciembre de 1973. ¿Por qué los nombra? Necesitaba una pata legal que lo acompañara en el proceso de, llamémosle, desaparición y asesinato de esos militantes que seguían desafiándolo. Qué loco porque un sector del peronismo, no todo, un sector del peronismo parangona a Milei con el Falcón Verde. Sí. El Falcón Verde lo pone en la calle Perón. Sí. Lo pone en la calle Perón. Esto es lo que hay que entender. ¿Quién puso Falcón Verde? Claro, Perón fue el que empezó a combatir a esos díscolos que no entendían que tenían que adaptarse al nuevo proceso democrático con los Falcón Verde. Básicamente dijo, yo los voy a combatir por afuera porque no creo en la justicia. Básicamente eran montoneros. Básicamente eran montoneros, también tenías Saler, tenías distintas facciones que querían adueñarse del poder. Pon un punto ahí, porque hay muchos pibes jóvenes que te siguen, te escuchan. Sos un tipo muy convocante, siempre lo digo. No, de verdad, lo hablaba ayer con Sol. Tan convocante que estamos batiendo récord hoy, así que debajo de Esteban, dale OK para que a ver si decidimos que vuelva alguna otra vez. Por eso siempre te invito a mi programa en La Nación también. Gracias, querido, la paso muy bien con vos. Gracias. En serio, Digo, querido, mucha gente no sabe quién fue Cámpora. Sí. No sé si no sabe, a ver, perdón, no trato de boludo a nadie, pero la Cámpora se ha transformado en una agrupación mística para un sector de la ciudadanía que viene a poner en valor al tío Cámpora. Sí. ¿Quién fue Cámpora? Cámpora básicamente fue un tipo que a Perón le garantizaba no perder el poder porque no tenía personalidad. Era un odontólogo sumiso que hizo todo lo que Perón le pidió. ¿Era un títere o un líder? No, era claramente un títere que, te voy a decir algo, cuando Perón se pelea con él y lo recibe en Puerta de Hierro con jogging en lugar de recibirlo con smoking, cuando Cámpora le va a entregar el bastón presidencial, Perón le dice a Cámpora, usted es un títere de muchos guantes. ¿Por qué? Porque en realidad lo que le quería decir el general era que en realidad era un títere de guante de muchas manos. Porque era muy manejable Cámpora, lo podía manejar cualquiera. Era un tipo sin personalidad, era una hoja en blanco. Cualquiera podía escribir algo sobre lo que se le ocurriera en ese momento y el tipo te lo iba a repetir, porque no tenía ni capacidad de liderazgo ni nada para dar, y por eso Perón lo elige, porque necesitaba un tipo que en definitiva le pusiera la cara a las cosas que había que hacer, que básicamente eran dos. Achicar el Estado y liberar presos. Liberar presos para matarlos por afuera. Sí. Porque eso es lo que nunca se contó. El plan siempre fue ese. Perón sabía que no los iba a poder controlar desde el Estado, pero como en su gobierno había podido controlar a la izquierda por fuera del Estado, volvió a hacer lo mismo. Nada más que esta vez se le fue de las manos el tema y él estaba más viejo. Sí, para hacer una analogía, sí, si me permiten y si es válida. Cámpora fue un ser dañino o siniestro. Yo diría dañino, muy dañino para la historia argentina. Vos me dirás siniestro, no sé. ¿Y hay un parangón con la Cámpora de ahora o no? ¿Se entiende dónde voy o no? Sí, claro. Yo creo que fue un tipo súper dañino, ¿no? Sí, siguen haciendo daño porque salen caros. Porque el problema de fondo es que encima tenemos que bancarlos. La Cámpora es dañina. Claro que es dañina, pero porque es una fuerza estatal que tenemos que seguir sosteniendo con nuestros impuestos. Encima son pelotudos caros, porque si ni siquiera tuvieran un costo, bueno, uno los toleraría sin enfurecerse, pero salen caros. El problema es que nos salen carísimos estos tipos. Sí. Entonces, ahí está el verdadero daño, en que hay que mantenerlos. Y Argentina está pobre porque tenemos que mantener a un montón de gente que no sirve para nada. Qué cantidad de mensajes que hay. Muchísimo. Mucha gente te banca. Si ahora voy con... Sí, mira, bueno, ahí tenés la Cámpora, que seguramente va a marchar el 24. Sí, claro, está bien, pero para sostener una ficción...